Muy buenas tardes, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Hace más de un año que teníamos previsto celebrar esta presentación y se ha retrasado en varias ocasiones por los motivos que todos conocemos. Y en estos momentos, comentábamos ahora, en el que todavía no tenemos del todo superada la pandemia, todavía tenemos que protegernos de este virus, pero la vida sigue y la vida sin cultura es menos vida, es más vacía, es más triste. Así que con todas las precauciones necesarias, con nuestras mascarillas, con nuestras medidas de seguridad, retomamos poco a poco nuestra actividad habitual de extensión cultural. Y hoy tenemos el placer, se encuentra con nosotros Miguel Carcasona Brau, un interesantísimo autor aragonés nacido en la provincia de Huesca, concretamente en Sangarrén, pero afincado en Zaragoza desde hace ya bastante tiempo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí en la UNED y poder celebrar este acto que además se celebra precisamente en una fecha tan señalada como es la víspera del Día de Aragón, el Día de San Jorge y por supuesto el Día del Libro. Así que qué mejor forma de celebrarlo que presentar un nuevo libro, el libro que hoy nos ocupa. Miguel Carcasona es graduado en Geografía e Historia. Ha escrito los poemarios En el arcén de la costumbre, publicado por la institución Fernando el Católico, y Nuble, publicado por la editorial La Herradura Oxidada en 2015. Y de su obra en prosa destaca Esquirlas del Espejo en la Diputación Provincial de Zaragoza, Todos los perros aúllan en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y Un ojo siempre parpadea en Tropo Editores. Ha publicado obra más breve en opúsculos, en volúmenes colectivos, así como en revistas tan de tanto prestigio como la revista Turia, Imán, Laberintos, Rolde, y en Internet, por supuesto, también. Ha recibido algunos premios, por ejemplo, el de Ciudad de Cádiz, el Isabel de Portugal en sus dos modalidades de poesía y narrativa, y un Accésit, el del Ciudad de Zaragoza en poesía, o el Luis del Val de relatos. O sea que Miguel es ya un autor con un importante reconocimiento, y sin embargo hasta 2019 no ha publicado su primera novela, la novela como tal, con el título Aníbal. Yo voy a seguir diciendo Aníbal porque aunque sí. Lo escribes lógicamente como se debía de escribir, supongo, y no con la romanización que luego lo conocemos, la pronunciación supongo que tampoco diferirá demasiado. Supongo, es que ahí, bueno, si recuerdas en el comienzo de la novela, insisto en el título, en lo de Aníbal y demás, porque el comienzo viene a decir, a reconocer el propio Aníbal, son las memorias ficticias, que para desgracia suya va a quedar en el futuro con la transcripción latina de su nombre, incluso hasta el nombre le van a romanizar los romanos. Pues este libro, que ha sido publicado con mucho esmero, la verdad, por la editorial Pregunta Ediciones, es un libro, pues eso, publicado realmente con mucho mimo y que además tiene una portada bellísima. A mí me parece una belleza, con una ilustración del artista aragonés Óscar San Martín, que está basada en un grabado del autor francés Henri-Paul Mot de 1878, que detalla perfectamente ese elefante con el legendario pero real paso de los Alpes de Aníbal con todo su ejército. Miguel, leí una entrevista para leer algo que te hizo nuestro común amigo, muy buen amigo nuestro, Antón Castro, que participa muchas veces aquí en la UNED, en la que contabas tu fascinación por el mundo antiguo y en especial por el Imperio Romano. Contabas también que te quedaste deslumbrado por el personaje de Aníbal, que la verdad es que muchos de nosotros solamente conocemos poco más que el famoso paso de los Alpes con su potente ejército, incluidos unos cuantos elefantes, y por supuesto la tremenda derrota que infringió a los romanos en la batalla de Cannas en la Segunda Guerra Púnica. Y por supuesto la propia derrota que sufrió a manos de Escipión en la batalla de Zama, lógicamente. Pero está claro que Aníbal fue mucho más que ese general cartaginés que casi destruye a la poderosa república, aquella república romana que ya anticipaba lo que iba a ser el imperio, efectivamente. Está claro que Aníbal fue un líder nato, un excelente estratega militar, pero también, por lo que nos cuentas, fue un hombre austero, capaz de dialogar con el enemigo para acordar condiciones de paz,
que además se vio obligado a vivir fuera de su ciudad de origen, Cartago, la mayor parte de su vida, que tuvo una vida larga para la época, porque 64 años... Y las circunstancias en que vivió. Realmente, y una vida dura y sin embargo larga para su época, y que además tuvo la ocasión de demostrar que no solo sabía pelear en el campo de batalla, sabía gobernar. Y en fin, eso, a mi modo de ver, también tiene mucho mérito, no es que fuera solamente un hombre de acción. En tu libro consigues meterte en su piel mediante un recurso literario que no siempre es fácil, que es contar en primera persona unas memorias, como anticipabas hace un momento, ¿no? Unas memorias desde la perspectiva de un hombre que ya se siente próximo a la muerte y que con esa perspectiva que le dan los años, la experiencia vivida, todo su bagaje, es una reflexión muchas veces muy intimista, incluso, a mí me lo ha parecido. Es un libro que tiene muchos aspectos, es intenso, porque cuenta muchas cosas, porque hizo muchas cosas y le pasaron muchas cosas, pero a la vez es muy reflexivo, incluso a veces filosófico. A mí me ha encantado, ya te lo digo, me ha parecido un libro excelente y además es muy variado porque reflexiona sobre muchas cosas. Puede reflexionar sobre política, criticando una corrupción que nos parece moderna pero que no lo es, ni muchísimo menos. La corrupción, la verdad es que ha estado presente en todo tiempo y siempre ha estado dificultando el avance de quienes hacen y saben hacer la buena política, la necesaria política. Pues ya había corrupción y bueno, pues también reflexiona sobre eso. Pero también reflexiona sobre la amistad. Entiendo que tuvo muchos y buenos amigos y que lo valoraba mucho. Yo, bueno, ya por contestar un poquito, eso sí, por empezar por último, evidentemente nadie hemos conocido a Aníbal, ni siquiera quien ha escrito sobre Aníbal, que para empezar las fuentes que tenemos de ellos escritos son todas romanas. Alguno parece ser que se inspiraba en lo que Sileno, el compañero, debió dejar escrito y tal, pero no deja de ser tamizado por la visión romana. Quizás con la excepción más bien de Polibio, que por eso le hago un guiño en el final de la novela, ¿no? Efectivamente. No conocemos cómo fue, pero por detalles, incluso por anécdotas apócrifas que se cuentan de él, podemos deducir cosas de su carácter. Desde luego lo que has dicho, el carisma, yo creo que se lo reconoce todo el mundo, porque mantener una tropa leal 16 años en Italia, o en la península itálica, en las condiciones en que la mantuvo, y una tropa variopinta de prácticamente íberos, celtas, africanos, una mezcolanza, lo que pillaba por ahí, a mí me parece alucinante. Incluso hay un detalle en la batalla final de Zama, que cuando, Cartago más o menos parece ser que le prepara como un pequeño ejército, vamos a decir, lo que puede ahí, y parece ser que Aníbal casi que no quería saber nada de ese ejército, quería jugársela con sus hombres. Con su gente. Y a los primeros los manda ahí para adelante, cuando Escipión les rechaza y vuelven a sus filas, les enseña las lanzas, que es una forma de decir, quitaros, y ahí detrás ya veremos a ver qué hago con vosotros, ¿no? Pero me la juego. Eso implica, ese carisma, yo creo que implica, pues bueno, unas dotes ya no solo de mando, sino también, pues, humanas, ¿no? Lo que intento, no sé si desarrollar o imaginar en el libro, es que hay un bloque de gente que más o menos crece con él, ¿no? Buena parte de aquí, de Hispania, y son los que más o menos también están en su cuartel general, digamos, hasta el fin. Indudablemente demuestra una capacidad de liderazgo indiscutible y muy, muy notable. O sea, eso está. Sí, está y yo creo que vamos, incluso los enemigos, los romanos, se lo reconocían, ¿no? Sí, porque viniendo las fuentes principales de los romanos, realmente tenemos una visión de Aníbal positiva. En general. Sí, a ellos intentaban echarle basura, vamos a decir, encima, pero claro, en última instancia tenían que rendirse ante determinadas circunstancias que habían sucedido. Contaba lo de Polibio,
que también se considera, al menos según tengo entendido yo lo que he podido leer, Polibio es un poquito la imagen, vamos a decir, menos negativa de Aníbal. Polibio es un griego que en su momento fue enemigo de Roma. Fue hiparca de la Liga Aquea, que estaba combatiendo contra Roma. Entonces fue cogido prisionero como rehén y llevado a Roma, pues un poco para garantizar la tranquilidad. Allí entró en la familia de por un lado, los Escipiones y a su vez, bueno, por un lío un poquito genealógico, vamos a decir, también de Lucio Paulo, Emilio Paulo, uno de los que murieron en Canas. Uh-huh. Uno de los senadores que murieron en la batalla de Canas. E incluso, en el tiempo, Polibio nació en el 200, o sea, tenía 17 años cuando Aníbal murió. Aníbal murió en Bitinia, en Libisa, que está, pues digamos, cerca de Estambul, para entendernos, ¿no? Turquía con mucha influencia griega en ese momento y tal. Con lo cual, bueno, también aventuro que incluso, por un lado, en su casa podría tener un ya cierto conocimiento, una cierta información sobre Aníbal mayor que la que pudieron tener, yo qué sé, Tito Livio, Appiano, etcétera, etcétera. Y luego, en Roma, en las casas en que entró, también conocería o tendría bastante información de la intrahistoria que no se cuenta nunca a través de los Escipiones, de los otros, ¿no? Por lo tanto, siempre me ha parecido que su testimonio era valioso. Tiene un puntito como de más valor, ¿no? Sí. Es una opinión personal, pero... Creo que es una suposición con bastante fundamento. Eso es. Y además, él, digamos, tiene también el otro punto de vista, el del punto de vista del enemigo de Roma, del que sabe que Roma es una máquina de aplastar. De arrasar. Directamente. Sí. Interesante. Bueno, en esa señalización de las cosas sobre las que reflexiona también en un momento dado, aunque solamente sea así con breves párrafos sobre lo que suponen las creencias religiosas, da la sensación de que él era bastante escéptico en ese sentido. Claro, son lo que decimos, las anécdotas apócrifas, es que hay algunas muy, muy buenas. Hay un momento en la entrevista de Antón que a lo mejor es que se saca un poquito de contexto, ¿no? Pero digo que en algunas facetas parece que tenía una mentalidad mucho más actual que no. Ahí se cuenta no recuerdo en qué momento, ya creo que era durante el exilio, iban a plantear una batalla y entonces están los augures mirando las vísceras, patatín, y el hombre pues se cabrea un poquito y le dice al rey, ¿pero en quién vas a confiar más? ¿En alguien con mi experiencia o en el hígado de un buitre, ¿no? O sea, ese puntito de escéptico, de poco religioso, que era algo lo que los romanos le achacaban, pero que bueno, desde a lo mejor de nuestro punto de vista es un punto a su favor, ¿no? Yo he seleccionado algunos párrafos, unos poquitos nada más, porque no me resisto a leerlos, con la única pretensión de que apetezca leer el libro, porque realmente apetece leerlo. Yo tengo que decirte que me ha encantado el párrafo con el que arranca el libro. Me parece que es una delicia y sitúa al personaje y al momento histórico de una manera pues magistral. Así que de verdad, enhorabuena. Lo leo simplemente para que aquellos que no lo hayan leído vean cómo escribe Miguel, porque desde el punto de vista literario creo que tienes es como conciso y exacto, y a mí eso me parece una maravilla. Me llamo Aníbal y nací en Cartarast, el año de los sufetes Safot e Himilcón, a quienes hasta hoy hemos sucedido en el cargo 64 pares de hombres, cifra que suma mi edad. Mi padre fue Amílcar, apodado el Rayo por su fiereza y capacidad de sorprender en la lucha, rasgos que heredé y multipliqué, según narran incluso mis enemigos, algunas de cuyas leyendas y tergiversaciones han llegado hasta la retirada casa de Libisa en Bitinia, donde envejezco derrotado y alejado de los míos. Para combatir sus mentiras, como combatía sus legiones, dejaré escrita mi historia, aunque la propaganda de los romanos aplaste igual que sus ejércitos, y ya se me conozca en las tierras que rodean al mar, el mar que siempre fue nuestro y pronto será suyo, con la transcripción latina de mi nombre, Aníbal. No me negarán que en un párrafo tan corto es que con menos palabras no se puede decir más.
porque habla de su padre, de la edad que tiene, de quién estaba mandando, de que eran verdaderamente los sufetes y eran apares y gobernaban un año cada. Después habla de fake news. Los romanos ya hacían propaganda en contra de sus enemigos. Eso es una cosa eterna. Ahora le llamamos fake news y parece que sea una cosa moderna, pero no lo es. Hay una muy buena, casi voy a acercarme un poquito más, ¿no? Perdona que te corte, esta no la incluyo en el libro porque es a posteriori, ¿no? Poco antes de la Tercera Guerra Púnica, por situarnos, bueno, Roma derrota a Cartago en la Segunda Guerra Púnica y queda reducido pues a lo que es una ciudad más o menos rica, pero sin ningún poder militar. Roma ya sigue creciendo y 50 años después es prácticamente la dueña del Mediterráneo casi, ¿no? Pero Cartago sigue siendo un símbolo del enemigo. Entonces, en el Senado aparece Catón, el viejo, con un higo. ¿Con un higo? Con un higo. Y dice, ¿veis este higo? Ayer estaba en una higuera de Cartago. Imaginaos, mañana se pueden presentar aquí todo el ejército de los descendientes de Aníbal y aniquilarnos. Empieza con ese fake news, cuando por cierto estaba un poquito ya preparando el tema, fue con la época de la guerra de Irak y de las armas de destrucción masiva presuntas. Es prácticamente lo mismo 2000 años después. Es utilizar a sabiendas una mentira, porque Cartago no tenía ningún poder militar para hacer frente a Roma, evidentemente, o lo que era Roma ya en esa época, con un ejemplo muy visceral que a su vez echa mano de la parte emocional, ¿no? De recordar quién era Aníbal, lo que nos había hecho sufrir, algo que estaba completamente fuera de contexto y de época, era un anacronismo. Consiguió, bueno, en ese momento fue cuando dijo la famosa frase Cartago delenda est, Cartago tiene que ser arrasada. Bueno, tendrían evidentemente sus intereses económicos fundamentalmente, de otro tipo, ¿no? Y lo utilizó Catón para eso. Es tremendo cómo se parece la historia. Es tremendo. A veces pone los hay una frase de Vico, una vez leí, que me encanta, que más o menos venía a decir, yo lo interpreté así como que la historia es una espiral, es decir, no es circular. Los hechos no se repiten, pero sí que funcionan en espiral. Con lo cual, si eliminas la costra del contexto contemporáneo, te encuentras la misma esencia. En fin, hay que leer más historia. Hay que leer más historia, indudablemente. Pues siguiendo con el aspecto literario, que a mí me ha parecido también muy estimable. Sí, es una novela, sobre todo no hay que olvidar eso, no es un libro de historia. Sí, pero es una novela muy bien escrita. Sí. Entonces también hay que decirlo, y a mí me gusta decirlo. A mí me parece también impecable cómo describes el famoso paso de los Alpes, con ese sufrimiento que provocan esos vientos heladores, con el hambre, la dureza del avance. Un párrafo muy breve que voy a leer aquí en la página 82, que dice: a veces alguien resbalaba, quedando arrodillado. Al intentar ponerse en pie sobre la capa helada, volvía a resbalar con piernas, codos y manos. Ninguna mata crecía para aferrarse a ella, por lo que si nadie le ayudaba, se deslizaba hasta los barrancos. Los animales, al trastabillar, horadaban el hielo y terminaban atrapados en él, como en un cepo. La fragilidad del manto de nieve provocaba pequeños aludes que arramblaban hacia el precipicio al segmento de fila que cogían. Yo mismo me libré por los pelos de uno. No me digan que no están sintiendo ya el alud, el frío, de una manera. Es un pasaje que también impacta por cómo describe ese ambiente, ¿no? Que dices, bueno, siempre se ha considerado una gesta, pero hay que saber, primero habría que vivirla, que posiblemente por mucha capacidad de descripción que se tenga será mucho más duro, ¿no? Pero después el saber transmitirlo con esta, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Gracias. Hombre, como te digo, intento hacer literatura. Lo primero es empatizar con los personajes e intentar ponerme en su lugar. Hombre, es muy complicado, evidentemente, estamos hablando de personas que vivieron hace 22 siglos, entrar en su mente, en las vivencias, pero bueno, determinadas circunstancias, por ejemplo, esto, no iba a decir todo el mundo, pero
casi yo creo, en algún momento hemos sentido el frío, hemos tenido a lo mejor alguna circunstancia por el camino, si has ido a la montaña, si has, ¿no? Bueno, es ponerte allí, recordar o intentar comprender lo que se puede sentir y a partir de allí expresarlo, recrearlo. Recuerdo una vez, Carlos Castán, que además de amigo es un magnífico escritor, que puso un ejemplo, ¿no? Bueno, no debió pasarlo muy bien en algún momento de la mili, en aquel sentimiento de estar encerrado, oprimido, no entro en más detalles, pero a la hora de evocar o de recrear un campo de concentración, echó mano de aquello. Dijo, bueno, era ese sentimiento amplificado y en otro contexto. Entiendo que eso es una parte de la literatura, ¿no? Y luego está el trabajar con el lenguaje, evidentemente. Tengo muy claro, vuelvo a repetir, que no estoy haciendo una redacción, o al menos es mi intención, no redactar simplemente por redactar, sino hacer literatura, que es otra cosa. Completamente. Muy bien, pues hay otro aspecto que a mí de este libro también al principio dices, bueno, muchas batallas, tal vez, demasiados detalles de las espadas, de la sangre, de la lucha, y también tengo que destacar que es un aspecto que lo manejas de manera extraordinaria, porque efectivamente si alguien ha sufrido batallas importantes, creo que se decía que la batalla de Cannas seguía siendo una de las que había habido más personas muertas. No sé si hablaban de 60.000, no sé, una barbaridad. 60.000, os podéis hacer una idea de lo que pueden ser 60.000 personas una detrás de otra muertas. Y además, las heridas que se infligían con aquel tipo de armamento, que eran unas heridas dificilísimas de curar y que en su mayoría producían a su vez infecciones posteriores, terribles sufrimientos y desenlaces fatales generalmente, ¿no? Y también tengo que decir que lo describes de una manera increíble. La batalla de Zama ha pasado a la historia en los manuales de los ejércitos como modelo de estrategia, tengo entendido. Canas también se ha estudiado infinitamente, pero también Zama. Y os voy a leer solamente un parrafito de cómo describe aquí Miguel la batalla de Zama, que es la que derrota y de la que tiene que salir huyendo si quiere seguir vivo Aníbal, después de muchas peripecias, y la explica con una concisión y con una claridad que a mí me ha dejado asombrada. La lucha comenzó con escaramuzas de las caballerías. El toque de las trompetas inició el avance de los elefantes, pero su acometida fue encajada sin apenas destrozos por una novedosa táctica de Escipión, también muy estudiada posteriormente, consistente en abrir pasillos entre sus hombres por los que discurrieron las bestias, hasta rebasarlos y ser abatidas o ahuyentadas por la retaguardia. El choque de las infanterías supuso un incremento constante de los muertos y heridos que jalonaban el terreno. En un momento dado, el empuje romano hizo retroceder a los nuestros por el corredor que les separaba de mis veteranos. Ordené que éstos les mostrasen las lanzas, obligándoles a retirarse por las alas, que es lo que comentabas antes, ¿no? Y no, aquí no os habéis que ir porque había llegado nuestro momento. Escipión debió intuir la maniobra, porque mandó replegarse a los perseguidores, evitando la trampa en la que cayeron varios de sus predecesores. Escipión también merece... Tuvo el tiempo justo para reorganizar a los suyos y lanzarse a nuestro encuentro, avanzando sin romper las filas sobre la sangre resbaladiza de los caídos. Con todo, la frescura de mis hombres nos acercaba a la victoria. Él está viendo que van a ganar. Hasta que oímos a nuestras espaldas los gritos de la caballería enemiga. Lelio y Masinisa se habían deshecho de nuestros jinetes y comenzaban el mismo movimiento envolvente que nos había permitido destrozar a los romanos en Cannas. O sea, que les dieron de su propia medicina, parece ser. No se produjo la desbandada, pero asistí impotente a la aniquilación de quienes me habían convertido en un mito. Me ha parecido que en un párrafo verdaderamente breve nos has contado perfectamente cómo se desarrolló la batalla de Zama y dices muchas cosas. Me asombra esa capacidad tuya de decir tantas cosas con tan pocas palabras. De verdad. Bueno.
hay que trabajarlo, lo intento trabajar y llevar a cabo. Es difícil, ¿no? El describir batallas además. Claro, todo empieza un poco, entiendo, desde el punto de partida, ¿no? Hay quien se recrea, le gusta o tiene especial interés en lo que son las tácticas militares y demás. Yo cuando escribía la novela, un poco por retrotraernos al principio, realmente lo que me atrajo de Aníbal, lo que me deslumbró, fue casi lo ajeno a lo militar, es decir, lo desconocido, ¿no? Luego ya hablaremos más de él y demás. Pero claro, si escribes unas memorias, aunque sean ficticias, de Aníbal, no puedes obviar sus batallas, ¿no? Lógicamente, la actividad militar. La actividad militar, ¿no? Entonces, aparte de que tampoco soy ningún experto en ello, bueno, pues me documento más o menos y a partir de allí intento ser lo que acabas de decir, conciso, con el puntito, si quieres, hasta poético a la hora de relatar, pero verlo un poquito como entiendo que él también debía verlo, con frialdad. Aníbal, yo me lo imagino una persona muy fría, muy metódica y que en ningún momento se deja arrastrar por la pasión. De contenido, hecho, ¿no? De contener sus emociones. Contenido y jugando con la psicología del enemigo. Probablemente la batalla de Canas, bueno, sabéis, había dos cónsules que se iban alternando en el mando, en el mando romano. Varrón y Paulo. Paulo ya venía un poquito escocido de las derrotas de Aníbal. Varrón necesitaba un triunfo para ascender políticamente y demás. Aníbal sabía todo eso. Sabía y intuía que iba a ser capaz de arriesgar más de lo que debía, que le iba a poder la pasión, ¿no? O le iba a poder el arrojo. Y le preparó una gran emboscada. Así fue prácticamente sus victorias. Trasimeno, Canas, el otro, bueno, y por eso pues estoy narrando en última instancia desde el punto de vista de Aníbal, de lo que yo considero que debía estar viendo Aníbal, por supuesto sufriendo, porque en la derrota sobre todo pues pierde a gente muy querida y a su vez intuye que eso puede ser su fin. Curiosamente, luego ya hablaremos de eso porque a mí me parece una de las cosas más apasionantes del personaje. No solo no es su fin, sino que acabará siendo pues prácticamente el dirigente de Cartago. Cosa que a mí, si tuviera una máquina en el tiempo, de verdad, me gustaría volver para atrás y saber cómo sucedió ahí. Sobre todo qué sucedió en la entrevista entre Escipión y Aníbal. Interesante también. Ahí la novelo. Pero vamos, yo creo que es uno de los enigmas sobre el personaje y que sin esa entrevista o sin esa relación no se puede entender. A lo mejor la historia hubiera sido de otra manera. Sí, todo lo que vino. Está claro es que demuestran un mutuo respeto tremendo. Y admiración. Y admiración, y luego lo que has comentado, que cuento de la caballería, yo por lo que tengo entendido parece ser, ¿no?, que está demostrado la clave. Si no de la victoria, sí de la derrota, fue el apoyo de la caballería númida. Hubo un momento dado que la caballería la ganó Escipión para su lado y ellos fueron los que inclinaron la balanza. Si los númidas no hubieran apoyado a Escipión, ya no digo apoyar a Aníbal, sino probablemente no apoyar a Escipión, de todo hubiera habido, ¿no? A lo mejor el resultado hubiera sido... Estaban capitaneados por Masinisa. Sí, bueno, había varios reinos, hubo también unos problemas sucesorios con Sifax, Masinisa. Masinisa es otro personaje que da para novela, emerge en la Segunda Guerra Púnica y prácticamente vive hasta la destrucción de Cartago. Siendo un rey con cerca de 90 años, seguía cabalgando por ahí. Un personaje, debía ser Masinisa. Sí. Bueno, sí que también eso me llamó muchísimo la atención, la entrevista con Escipión. No la he marcado, pero realmente merece la pena. Y un último parrafito que yo he señalado de los muchos, porque claro, tampoco es cuestión de... es el de la reflexión que hace al final de la vida con su amigo Pagondas.
Y ese yo creo que ahí sí que, en mi opinión, has tratado un poco de poner en boca de Aníbal lo que consideras que era su, pues un poco su hilo argumental en la vida, ¿no? Lo que le sostenía, esa serenidad y ese distanciamiento, esa capacidad, y que eso fue lo que le permitió pues llegar a ser el personaje que fue, ¿no? Y en fin, que no deja de ser un personaje que ha pasado a la historia por derecho propio. Están en un diálogo con Pagondas, que es hijo de un terrateniente arcadio, nos dicen, y que bueno, pues es un filósofo, ¿no? Y dice: ahora he llegado a la conclusión de que nadie posee la verdad completa, afirmaba, aunque todos sostengan una parte de ella. Funde la transgresión de los cínicos con la búsqueda de la imperturbabilidad por medio del placer de los epicúreos, la racionalidad de los escépticos y la paciencia ante las adversidades de los estoicos, y habrás conseguido una filosofía para soportar la vida del mejor modo posible. Es una reflexión al final que verdaderamente ahí, muy sabia. Ahí, un poco también, sí, pues no dejo de ser yo, ¿no? El que piensa eso. No sé si os sucede a los demás, ¿no? A veces da la sensación de que, ya no solo en filosofía, que tampoco soy ningún filósofo, incluso en movimientos literarios, en política, ¿no? Se toma demasiado partido o se acota una realidad de una parte y se avanza quizás hasta el fondo, cuando la realidad es más compleja, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo soy más ecléctico en el fondo, ¿no? No me cuesta más. Hay que abrir la mente. Sí, me cuesta más ser demasiado sectario, demasiado fanático de algo, ¿no? Por eso, bueno, pongo. Me lo imaginaba, no lo he querido decir tan así, pero evidentemente ahí has puesto un trocito de tu propio pensamiento. Sí, y yo me imagino que Aníbal llegaba al fondo, tendría sus dudas de realmente si mereció la pena todo. Y también hasta qué punto pudo librarse de su destino, ¿no? Sería otra pregunta. Ya lo creo, en fin. Realmente es una mirada muy poética, cercana, pero también yo creo que profunda, sobre un gran hombre. Realmente el personaje, yo creo que, en fin, es uno de esos personajes para mirar, para analizar, para ver los distintos enfoques de su vida, y bueno, que han pasado a la historia por derecho propio, porque sus decisiones también, es verdad, y sus peripecias vitales y han tenido unas consecuencias que han sido decisivos para la historia de la humanidad, o por lo menos de la parte de la humanidad que nosotros conocemos, que es de nuestro entorno, Europa, ¿no? Entonces, bueno, nos acercas a un mundo a través de Aníbal, un mundo que evidentemente ya no existe exactamente como tal, pero que en muchas cosas nos recuerda al mundo actual, y que por otra parte somos conscientes de que estableció los pilares, sí, sobre todo, de una etapa que marcó definitivamente el rumbo de la historia a ambos lados del Mediterráneo. Entonces me parece importante. Es que esa es la clave, y es un poquito también la clave histórica, vamos a decir, del libro, ¿no? La Segunda Guerra Púnica es el punto de inflexión, ¿no? Siempre digo, si Aníbal hubiera ganado, no estaríamos hablando en este idioma. Efectivamente. Para empezar, toda la base de nuestra sociedad, el derecho, yo que sé, hasta la ordenación del territorio, ¿no? Probablemente que todo lo que hemos heredado del mundo romano no existiría. Existiría la preeminencia de Cartago. ¿Cómo hubiera evolucionado? También, vamos a ver, está claro, ya estamos en el periodo helenístico, Aníbal es, según todas las fuentes, ¿no? Alguien influido por ese mundo, por la cultura griega, no solo por la fenicia. Los cartagineses, bueno, supongo que sabréis, los cartagineses se llamaban a sí mismos cananeos, porque Cartago era una colonia de Tiro, de Fenicia. Bueno, la expansión, vamos a decir, o la colonización fenicia del sur del Mediterráneo, que llegará hasta el sur de la península, con Gadir, Cádiz, Málaga, etcétera, en contraposición con la griega, que va por el norte, ¿no? En cierto modo siempre se dice, pues Roma, herencia de Grecia, Cartago, herencia de Fenicia, y es el punto de inflexión ya, los choques entre ellos, cuando las dos potencias crecen
y una sobra. Sería, en definitiva. Es eso el punto, vamos a decir, de la historia, ¿no? Luego el personaje, la persona vamos, un personaje histórico, probablemente como muy pocos haya habido. Y repercusión en detalles casi sorprendentes, ¿no? Leí una estadística que todavía hoy en Italia el porcentaje de gente que se llama Aníbal es menor que en los países del entorno. Todavía 2000 años después parece ser que tienen ahí un cierto trauma con él. Bueno, estamos hablando de un personaje que vivió hace 2200 años. 2200 sí. Largos, o sea, es impresionante. Y luego lo que me atrajo de él también es, por un lado, es un personaje mediterráneo. Vamos a ver, su vida abarcó todo el Mediterráneo, prácticamente, desde el comienzo hasta el fin. Lo que has comentado al principio es un hombre que vivió 64 años, que para entonces, y tal como los vivió, es bastante. Es un mito de Cartago, pero es un hombre que vivió 16 años en Cartago. Los 9 primeros y 7 años después entre Zama y el exilio. Un cuarto. A partir de ahí pasó 20 años en Hispania, sobre todo en Cádiz, Alicante y luego Cartagena. Aquí fue donde realmente maduró y deduzco que se creó, lo que decíamos, la base personal de amigos, de generales, de todo esto, de apoyo. Exacto. Después se pegó 16 años en Italia durante toda la Segunda Guerra Púnica, los 7 años de Cartago y 12 años por todo lo que es el Mediterráneo Oriental, con Antíoco, con Prusias, parece ser que en Armenia. Es decir, hay una canción de Bunbury, no sé si la conocéis, que la del extranjero, que yo creo que un poco lo definiría él, ¿no? Que allá donde voy me siento el extranjero. No sé realmente cómo se sentiría él, por mucho que su entorno siempre fuera púnico y demás. Pero bueno, no es lo mismo. El acento, ¿no? Me gustaría saber con qué acento hablaba su idioma Aníbal, porque él vivía rodeado, pues vale, sí, de unos cuantos púnicos, pero de muchos íberos. A lo mejor cuando llegara al Senado, a la Asamblea de Cartago y empezara a hablar, pues aquí como, no sé, imaginaos uno español que viene con un acento argentino, ¿no? Y más en aquella época chocaría. Sí, porque tampoco hemos comentado, y me gustaría que nos comentaras un poco toda esa fase de su vida de Hispania que le marca profundamente, que a nivel personal, con su gran amor, su querida Imilce, que es una ibera y que toda la vida, bueno, luego la manda a Cartago y allí que la deja la pobre, y en fin, ella ya aguanta mucho, pero al final creo que se harta un pelín, ¿no? Pero realmente su gran amor es una ibera, sí. y sus años de consolidación como hombre y de consolidación de ese grupo que luego, sí, le ayudan y tal, son en aquí, Hispania. Son aquí, sí, son sí. Aquí. Aquí llega con 9 años y se va con 29. O sea, se llega siendo un crío y se va pues hecho el general que va a comandar el ejército cartaginés. La parte de Imilce, bueno, también es la parte más novelada, vamos a decir, claro. Porque hay muy pocos datos sobre ella. Sí que hay un dato sobre Aníbal constatado. No es que fuera misógino, no, tenía muy poca, vamos a decir, apetencia sexual, ¿no? Prácticamente solo se le conoce, y eso lo decían incluso los enemigos, como solo se le conoce el matrimonio con Imilce y una mujer con la que convivió en Salapia. Sí, que es la que llamas Cecilia. Que es la que llamó Cecilia. Uh-huh. Imilce, evidentemente, era una íbera. Bueno, no sabremos hasta qué punto era un matrimonio de interés o no. Existe también una leyenda como que tuvieron un hijo, que murió. Yo novelo lo que me parece, por otro lado, más lógico, ¿no? Que Imilce, cuando comienza la guerra, la manda a Cartago para que esté segura.
al fin y al cabo, No, trata de protegerla indudablemente porque sería una presa apetecible. sería una presa muy apetecible. Evidentemente. Y luego, a través de ella, intento reflejar lo que sería el efecto de la soledad, vamos a decir, en Aníbal, ¿no? Porque evidentemente el estar siempre en guerra de aquí para allá hace que pierda todas las referencias familiares. Hay un momento también en la novela que esto es, yo creo que es completamente cierto, ¿no? Dice que ningún miembro de su familia, salvo la cabeza de Asdrúbal, suponiendo que la llevara, reposa en una tumba de Cartago. Todos han quedado por ahí Todos han quedado por ahí. Su hermano Asdrúbal murió en la batalla de Metauro, en Italia. Los romanos cortaron la cabeza, la metieron en un saco y la llevaron hasta donde estaba Aníbal y se la echaron con una catapulta. Aníbal, por ejemplo, con Paulo, con generales a los que había derrotado, buscó su cadáver, les hizo exequias y las devolvió a la familia. Sí, eso es una forma diferente de hacer las cosas. Su otro hermano Magón, que por cierto es el que da nombre a Mahón, no sé si eso lo sabéis, al puerto, a la ciudad balear. Mahón de Menorca. Mahón, porque lo fundó ahí. Murió en el mar, volviendo. Su padre Amílcar murió en Élique, murió en Hispania también combatiendo. Deducimos que pues su mujer estaría con él. No sé exactamente qué vida llevarían, ¿no? Quizás algún miembro femenino sí que pudiera estar enterrado en Cartago, pero toda su familia, toda la epopeya, vamos a decir, de Aníbal, implica a su vez una tremenda soledad y una tremenda destrucción familiar. Y eso lo plasmo en Imilce, en el personaje femenino, que bueno, cuando vuelve de Italia todavía está viva, pero lo rechaza completamente. Sí. Es alguien ajeno a ella, ¿no? Ya casi no lo reconoce ni como esposo ni como nada. Y encima pues tiene el rencor de que le ha arrancado a su vez de su tierra, la ha metido a ella en una tierra extraña. La parte de Hispania, pues sí, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Tiene que ser una parte fundamental, alguien que llega siendo un niño, por mucho que se críe en un ambiente púnico y griego, porque tuvo preceptores griegos que le enseñaron el idioma. Una de las cosas que se dicen de Aníbal es que hablaba bastantes idiomas. Y por eso yo también creo que esa famosa entrevista con Escipión debió ser en el idioma que ellos eligieran, sin traductores, no los necesitaban. Escipión probablemente también hablaría griego y latín, evidentemente. Aníbal hablaba griego y probablemente después de 16 años en Italia estoy convencido de que hablaría latín o algún dialecto en el que poderse entender. Y luego pues eso. Hay otra etapa también interesantísima, que es la que decías antes, la de gobernante. Cómo una persona que después de perder la batalla decisiva contra los romanos llega a ser gobernante en Cartago y además el hombre se atreve, hace una auditoría, empieza a perseguir la corrupción. Claro. Por otra parte construye nuevos, se mete con temas arquitectónicos y urbanísticos. Es apasionante. Esta es la parte desconocida de Aníbal y que a mí realmente me deslumbró, ¿no? No solo el general, sino lo que acabas de decir, todo eso. Bueno, Aníbal al fin y al cabo pertenecía a la aristocracia púnica o cananea. Eso implicaba evidentemente estar acostumbrados a alternar lo mismo el poder militar, lo mismo sucedía en Roma, ¿no? En Roma, efectivamente. Los cónsules pues los ponían al mando del ejército, luego podían ser senadores, etcétera. Para entender todo eso y por no extendernos demasiado un poquito en lo que era la realidad política de Cartago, vuelvo a lo mismo, a la entrevista con Escipión. ¿Cómo puede ser que Aníbal, que cuando hubo un momento que estuvo ante las murallas de Roma y los romanos dijeron aquella famosa frase de Aníbal haz portas, que ya quedó como un dicho durante toda la historia romana para decir que viene el lobo. Que viene el lobo. Aníbal haz portas.
el terror que sembraba su nombre, ¿cómo puede ser que después de la derrota, y más en aquella época con lo que eran, no fuera paseado en triunfo y ejecutado en Roma, sino que se le deja de jefe de la guarnición de Cartago? Pero no solo eso, y no sufre ninguna represalia, ni siquiera por los cartagineses, que tenían la sana costumbre, no sé si ya todavía en época de Aníbal, de al general derrotado ejecutarlo. Hubo un tiempo que tenían esa costumbre, o sea que tampoco es que fueran muy finos. No solo no lo matan o no lo ejecutan o encarcelan, sino que, aun con la oposición de un bando, Cartago estaba dividido en dos bandos. Esa es una de las causas probables de la derrota de Aníbal. La propia falta de apoyo de los suyos, o de una parte de los suyos. No solo, como digo, durante un tiempo es el encargado de vigilar de que se cumplan los tratados de paz y demás, luego se retira a la vida privada y unos años después se presenta Sufete y es elegido Sufete. Sufete era como el presidente de gobierno, vamos a decir. Había dos, además eran epónimos, daban nombre al año y, organizaban la ciudad. Bueno, pues cuando es Sufete, elegido Sufete, esto en el 196, lo primero que hace es una auditoría de las cuentas públicas, sobre todo a los del bando contrario. Todo lo que han malversado durante la guerra, todo lo que han robado, les obliga a devolverlo. Imaginaos lo que significa esto. Haciendo amigos. Haciendo amigos. Entiendo que él era plenamente consciente de lo que eso iba a suponer cuando le acabara la inmunidad como Sufete, pero a su vez que tendría un buen respaldo en Roma de alguien o de gente poderosa para atreverse a hacerlo. Eso sigo pensando que detrás estaba de algún modo Escipión o el bando de Escipión que controlara poder. Además de, una vez ejecutado eso, entre esa y alguna otra reforma, pues prácticamente Cartago renace, paga las multas, del mismo modo que con la plata de Hispania se pagó la multa de la primera guerra púnica, los 4.400 talentos. Con esto prácticamente Cartago sigue subsistiendo ya sin poder militar, pero sí económicamente floreciente. A partir de ahí se convierte en un legislador y no solo en eso, en un urbanista. Hay un barrio en Cartago que se le conoce como el barrio de Aníbal, que debió excavar, parece ser Sergi Lancel. Sergi Lancel era historiador y arqueólogo que tiene dos libros magníficos que fueron un poquito también el punto de partida, ¿no? Luego tuve que buscar mucha más documentación, evidentemente, leer los textos antiguos, leer otros manuales, pero hay un libro titulado Aníbal, donde cuenta más o menos su vida, y otro Cartago, con la historia de Cartago. Son magníficos, al que esté interesado se lo recomiendo vivamente, ¿no? ¿El autor has dicho? Sergi Lancel, vale. Ya murió Serge Lancel, Sí. Perdón por la pronunciación francesa. Serge Lancel, vale. Sergi. Entonces, edificó un barrio para gente, en principio, no sé si trabajadora o clase media, funcionarios, pero en fin, no de grandes palacios, sino lo que podríamos entender un poquito como viviendas sociales o pseudosociales, es decir, interesado en el desarrollo de la gente, realmente no. Pueblo, lo que llamaríamos, ¿no? Sí, el tema del sufetado de Aníbal parece ser que cada vez está despertando más interés entre historiadores. A mí, por lo menos, me están llegando, a través de una página así en historia, trabajos que se están haciendo sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Lo que he leído, lo que he podido deducir, en que coinciden todos, es que no fue corrupto. Al menos las fuentes a las que se pueden tener acceso, que realmente combatió en ese aspecto, combatió y demás. También tenía su punto, entiéndeme. Cuando al parecer parte del ejército hubo que desmovilizarlo, no se le ocurrió otra cosa mejor que ponerlos a plantar árboles en sus posesiones. Es decir, que
también debía tener un cierto sentido posesivo personal, ¿no? Mi ejército es mío. Del asunto. Entonces, bueno, pues ese es realmente algo, para mi entender, sorprendente, ¿no? De que este personaje, para empezar, se le permita esto y después haga estas medidas económicas, ¿no? Curioso. A partir de allí, evidentemente, cuando termina el sufetado, había, parece ser, 2 sufetes, digamos, uno por cada bando. Del otro prácticamente no queda constancia, no sabemos si Aníbal se lo comió, lo que es bastante factible. El caso es que, bueno, después ya fueron el bando contrario, siguieron metiendo cizaña en Roma. Bueno, Aníbal está claro que no vio futuro y huyó. Huyó 5 minutos antes de que lo apresaran para entregarlo esta vez a Roma, ¿no? Y a partir de ahí empezó su exilio. Que también es una etapa de su vida. Es interesantísima. Por ejemplo, hay un detalle. Si alguien va a Bursa, que es una ciudad turca hoy de 3 millones de habitantes en Anatolia, bueno, los planos originales los diseñó Aníbal, parece ser. Curioso. Entre otras facetas. Aníbal, a partir de entonces, fue como digo, vendiéndose, vamos a decir así, como general, y siendo acogido como general. Ya era una persona suficientemente conocida y era un mito, así de claro, en todo el mundo mediterráneo. O sea, se ofrecía, ¿no?, a los gobernantes. Sí, evidentemente. Roma, por supuesto, seguía ya su expansión, ya entraba en lo que era el Mediterráneo oriental con el tiempo. Estaba Antíoco, bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, lo que es el periodo helenístico, sus generales repartieron su imperio. Hubo varias en Egipto, en Siria y tal, varias dinastías, y en ese momento Antíoco de Siria parece ser que era así uno de los más potentes, y que también entró en conflictos, si no directos, indirectos, ¿no?, con Roma, pues a través de los aliados que había, en fin, toda esta como de la geopolítica que ya lo contrató, vamos a decir, Antíoco, pero o bien por envidias de cortesanos o porque él no se fiaba, no lo sé. El caso es que no le dio demasiado el poder que probablemente Aníbal pretendía, ¿no?, que debía ser, entiendo, general en jefe del ejército, y déjame a mí organizar la guerra contra estos, que ya sé de qué va. Hay una anécdota muy buena que a su vez define también el carácter de lo que parece ser que debía ser Aníbal, ¿no? El ejército de Antíoco, vamos a decir que tenía mucho oropel pero poca sustancia. Entonces desfilaban, hacían un desfile militar, estaba ahí Antíoco con Aníbal y todos, mucho oro, mucha riqueza, pero el armamento pues ya debía estar bastante obsoleto, ¿no? Y le dice Antíoco, así en chido, ¿qué te parece? ¿Tendrán bastante los romanos con esto? Y Aníbal le dice, sí, yo creo que ya será bastante botín para ellos. Eso, yo creo, esta es una anécdota de las que la cuento en el libro. Bueno, volvemos a lo mismo, no sabemos si es apócrifa o es del todo real, pero desde el momento en que se cuentan esas anécdotas, sobre todo en historiadores antiguos, te dan a entender determinados rasgos del carácter, el personaje y Aníbal evidentemente ya no se casaba con nadie, sabía nadar, vamos a decir, y guardar la ropa, pero desde luego no se callaba lo que no tenía que callarse. Con esa declaración filosófica del final, evidentemente. Sí, por eso, ¿no? Se la pongo también. Y ese punto en el que tú apuntas, porque al final parece que tú has optado por un final en el que es él el que termina con su propia vida. Sí, eso es así. Eso está documentado. Está perfectamente está documentado. Eso ya llega un momento. La última etapa de su exilio es en Bitinia, lo acoge el rey Prusias, que bueno, también estaba metido en una guerra
Eumenes de Pérgamo, bueno, estas historietas. De hecho, la última batalla que gana Aníbal es en esa guerra. Claro, vengo a poner en la novela que, en fin, para alguien que ha ganado canas, pues, no sé, es como para hacer un símil de fútbol, para alguien que ha ganado la Copa de Europa, pues, en fin, que gane la segunda división, ¿no? Sí, está claro. No le da más importancia. Pero bueno, está ahí en su reino y llega un momento que los romanos ya llegan hasta allí, empiezan a presionar a Prusias y entre ellos le exigen la cabeza de Aníbal, claro, que le entregue a Aníbal. Y bueno, cuando ve que ya no hay salida, toma un veneno y ahí acaba Aníbal. Pues me parece un rasgo final sí, absolutamente brillante por su parte. Me imagino, pues lo que decimos, estamos hablando de una persona ya de 64 años, supongo que tendría bastantes achaques, pues para empezar, desde de Italia, y las heridas desde Italia estaba tuerto. Hay que recordar que efectivamente le falta un ojo desde muy joven. Sí, sí, desde el comienzo de la campaña de la Segunda Guerra. Y ya, pues bueno, pensaría ahí dónde voy a ir, ¿no? ¿Para qué? Es un broche final a su carrera personal y política y militar que me parece muy acorde con el carácter que has tratado de... Sí, queda el mito, creo que fue Septimio Severo, recuerdo un emperador romano siglos después, fue por allí y todavía vio la tumba de Aníbal, o sea, a Aníbal se le hizo, parece ser, una tumba en condiciones y creo, si no recuerdo mal, mandó reconstruirla. O sea que ya no solo su nombre, su mito, sino la tumba también quedó allí. Y hoy hay una ciudad, Jepse creo que se llama, es el nombre actual, que se dice que una acrópolis que era el palacio de Prusias y que ahí cerca hay como una colina con árboles donde la tradición dice que está la tumba de Aníbal. Alguna excavación arqueológica parece que se ha intentado hacer y no es seguro. Está claro que estaba por allí, en la zona. Pero lo que me interesa es que el hecho mismo de que se recuerde y se valore todavía en la tumba de alguien que al fin y al cabo no tenía nada que ver con ese país, ni con el actual, ni con el de hace 2000 años. Bitinia estaba en la otra punta de Cartago, ¿no? Es impresionante, la verdad es que acercarse con esta profundidad y con esta cercanía y además con esta calidad literaria a la vida y al pensamiento y a las vivencias de un personaje tan especial, la verdad es que yo creo que es un ejercicio que nos proporciona muchas posibilidades de reflexión, no solamente sobre el pasado, sino sobre la actualidad. Sí, eso para mí, vamos, es fundamental, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Intento, ¿no? que ilumine. Eso también para mí es la historia, ¿no? Ya no solo la literatura. Había una frase de Neruda que a mí me gustaba siempre, ¿no? Decía que el poeta debía ser un cronista parcial de su tiempo. Bueno, entendiendo eso en un sentido más amplio, la literatura para mí siempre es una crónica del tiempo en el que se escribe. Ese tiempo, efectivamente. Pero luego está la gran literatura, lo clásico, la buena literatura, que a su vez es capaz de definir lo universal y lo atemporal, ¿no? Así es. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Saber destilar esas esencias que siempre están. En la historia pasa un poquito parecido, ¿no? Lo interesante de la historia no es solo saber lo que ocurrió hace X años, sino cómo, por un lado, eso repercutió en el futuro. Para conocer el futuro, evidentemente, primero tienes que conocer el pasado, igual que para saber dónde vas tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Y a su vez saber también leer esas cosas universales, atemporales, extrapolables, ¿no? Del pasado al en todo momento, al así actual. Es.
Pues si te parece podemos pasar ya a abrir un turno de preguntas si quieren alguno de los asistentes hacer algún comentario o alguna pregunta, o si alguna de las personas que estén conectadas también ha formulado alguna pregunta a través del chat. Marta, ¿no? Pues entonces los asistentes tal vez quieran comentar algún tema. A mí es que siempre, es que esto de la mascarilla hay que chillar mucho y no sé si va a llegar. Se te oye bien, no te preocupes. Vale, que siempre me choca cuando se hace se estudia de un personaje como Aníbal, en una situación, en muchísimas cosas, me recordaba salvando las distancias a Alejandro Magno. Sí. Realmente todo lo que se extiende, ese poco apetito sexual, la mayoría de las veces explicado porque les iban más los hombres que las mujeres, también hay que decirlo, que en esa época era bastante normal el tema. Entonces, me ha recordado un poco, pero me choca mucho eso que has dicho de que los romanos, de alguna manera, son los que propiciaron. ¿Realmente no les interesaría a los romanos potenciar esa figura de Aníbal? Porque potenciándolos y haciéndole, digamos, tan como ha pasado a la historia, se potenciaban a sí mismos. O sea, ¿hasta qué punto hay pruebas de que lo que estás diciendo, no sé si estoy explicando? Sí, hombre, sí, a ver. ¿O realmente es que era un interés romano? O sea, a ellos les venía muy bien, ¿por qué no potenciar a esa persona? Hombre, siempre al enemigo, por un lado, aparte que se le desprecia, a su vez lo que dice, se le enaltece en cierto modo para ganar. Hombre, pero hay determinadas actuaciones, lo que decimos, la batalla de Canas es histórica, no sé si murieron 60.000, 10.000 o 6.000, pero el hecho de cómo planteó la estrategia de Canas se ha seguido estudiando en las academias militares durante mucho tiempo. Y vamos, hay muchas facetas, vamos a decir, de la vida de Aníbal que sí que están estudiadas. Que lo hayan, sí, una de las interpretaciones, por ejemplo, ¿no?, que se dan del hecho de que lo dejaran como jefe de la guarnición, es un poco decir, bueno, este es el que mejor sabe lo que le puede pasar, ¿no?, si venimos otra vez. Pues sí, es una interpretación, pero por un lado está el personaje. Hay muchos otros, porque claro, Aníbal tampoco hizo solo lo que hizo, lo que decimos, con un cuartel general y con una serie de soldados, ¿no?, de gente. De colaboradores, que eran también muy buenos militares, efectivamente. Claro, hay otra serie de personas que, vamos a decir, podrían saberlo. Y eliminar el mito, para ellos, yo creo que lo hubieran eliminado ya. No sé, hasta cierto punto sí que se... Interesantes de conservar a veces los mitos. No, pero hay mitos y mitos. A mí, al menos, lo que iba leyendo, el miedo que generaba, la analogía que se me ocurría, pues mira, los que hemos vivido la Guerra Fría, imagínate a Bin Laden al mando de las tropas soviéticas llegando a las puertas del Capitolio. Dios mío. Es que así. Qué pesadilla. Ese es como me imagino lo que debía ser Aníbal para la gente romana. Pues ya ves, a Bin Laden lo fueron a buscar al fin del mundo casi. Y no pararon hasta que lo encontraron. Sí. Entonces yo creo que Aníbal, si detrás no hubiera habido ahí algo de interés, porque solamente por admiración y por esa buena relación, vamos a decir que también hay alguna otra anécdota, parece apócrifa, de otro encuentro entre Escipión y Aníbal en un gimnasio de Éfeso, etcétera, que esa parece ser que no es mentira, pero volvemos a lo mismo. A través de ella te están relatando lo que debía quedar como idea de que había una buena entente entre ambos. No sé. Hay cosas de la historia, evidentemente, que nunca las vamos a saber, ¿no? La realidad tendríamos que ponernos. Pero vamos, hay otras que están muy claras. Vamos, en el caso de Aníbal, ¿no? Y por mucho que se le haya enaltecido en cierto modo, pues a su vez para ganar soberbia, si los romanos, por lo que sea, o el mismo hecho de que 20 años después todavía, entonces sí, vayan a buscarlo para apresarlo. Uh-huh. Cuando, como el propio Plutarco
dejó escrito, dice, cuando ya era un pobre pájaro desplumado. Un pobre pájaro viejo y desplumado. Pero no querían perdonarle en Pero absoluto. todavía lo Iban a por tenían. él. ¿Eh? Lo tenían ahí. Es muy interesante el libro, lo leeremos. Sobre todo la segunda parte esa, realmente ese personaje que luego vuelve a ser... La verdad no se me lo había oído nunca en mi vida. Me había quedado con las batallas de los elefantes y las púnicas y tal. Sí, es lo que sucede a veces, es como el autor de un libro de éxito, vamos a decir, ¿no? Que, bueno, queda una faceta y a su vez oscurece todas las demás. Ujú. Y hay otras que son tanto o más, ¿no? A mí la de Sufete, sobre todo, no, es que la auditoría de cuentas y obligar a familias muy poderosas. En Cartago, te digo, había dos bandos, los terratenientes, digamos, ya desde antes, ¿no? Partidarios de expandirse por África y los comerciantes, que serían los bárquidas, pertenecerían los bárquidas, que querían potenciar el comercio. Y a su vez ya, pues, después de la Primera Guerra Púnica, vino la idea de extenderse por Hispania, pues por la Plata, ¿no? Esa marejada de fondo ya existía, pero claro, estamos hablando de familias muy poderosas. Y llegar, siendo quien es y sabiendo las consecuencias que acarrearía, porque estoy seguro que las sabía, y de hecho, un año después tuvo que salir por piernas, pero en lugar de pasar a un segundo plano, mantenerse ahí, fue a saco. Impresionante. Incluso tenía capacidades de urbanista y de arquitecto, porque... Sí, bueno, eso también diseñado. entra en lo que se habla, lo que decías, ¿no? De casi de soberano helenístico, ¿no? Un poco valían para todo, vamos a decir, o le daban a todo. Sí, pues sí, en cierto modo también con Alejandro Magno, y también hay un momento en el libro que hago referencia a Alejandro Magno, ¿no? Que deduzco para toda esta gente, en cierto modo, también sería un símbolo, alguien a imitar, ¿no? Una referencia Una importante, referencia. ¿no? En el mundo de la época, Sí, sí. indudablemente. Y las tácticas de guerrear y tal. Exacto. Impresionante también todo eso. Ujú. Muy interesante. ¿Alguna otra intervención? Pues Miguel, ¿quieres añadir alguna cosa? Ha sido un placer escucharte. Cuéntanos Vale. alguna otra cosa, algo que No te sé, hayas... yo, si quieres así como punto final, me había traído lo que aparece en la Enciclopedia Británica de 1911, Bueno, hablando sobre Aníbal, muy interesante. para que veamos cómo el eco perduró, pues eso, estamos hablando de 2000 años después en Inglaterra, ¿no? Hablando de Aníbal, dice: sobre la trascendencia del genio militar de Aníbal no pueden existir dos opiniones. El hombre que fue capaz de mantener sus conquistas en un país hostil frente a varios ejércitos poderosos y una sucesión de comandantes capaces debe necesariamente haber sido un táctico y estratega sin igual. Ciertamente sobrepasó a todos los generales de la antigüedad en la utilización de estratagemas y emboscadas. Tan increíbles como fueron sus logros, debemos admirarnos aún más si tenemos en cuenta el escaso apoyo que recibió desde Cartago. A medida que caían sus veteranos, se veía obligado a organizar levas de refresco en el lugar donde se hallara. Nunca se menciona un solo motín en su ejército, compuesto de africanos, hispanos y galos. Más aún, todo lo que sabemos de él nos ha llegado en su mayor parte de fuentes hostiles. Los romanos le temían y odiaban tanto que eran incapaces de hacerle justicia. Livio habla de sus grandes cualidades, pero añade que sus vicios eran igualmente grandes, de entre los cuales destaca su perfidia más que púnica y su inhumana crueldad. Para el primero, no parece existir mayor justificación que su consumada habilidad de entender emboscadas. En lo concerniente al segundo, creemos que no es posible otra razón que, en ciertas crisis, actuara según el espíritu de la guerra antigua. A veces contrasta de modo más favorable con su enemigo. Ninguna brutalidad mancha su nombre tanto como la perpetrada por Claudio Nerón sobre el derrotado Asdrúbal, el hermano Asdrúbal, lo que he comentado de la cabeza. Polibio únicamente menciona que era acusado de crueldad por parte de los romanos y de avaricia por parte de los cartagineses. Tenía, ciertamente, enemigos implacables, y su vida representó una constante lucha contra el destino. Por su firmeza de propósito, por su capacidad organizativa y maestría en la ciencia militar,
es posible que jamás haya tenido igual. Una enciclopedia británica que a principios del siglo XX era, digamos... Que todavía deslumbraba Sí, para alguien que escribió un artículo en la enciclopedia británica, que supongo que, en fin... Pues de verdad que ha sido súper interesante, Miguel. Enhorabuena una vez más por este libro, por esta novela. Bueno, antes de nada eso, agradecerte, que hemos empezado aquí a hablar y no lo has dicho, agradeceros a la UNED y a ti especialmente la presentación del libro, sobre todo la perseverancia en la presentación del libro, como has dicho, Un ¿no? año más tarde. Sí, porque esto estaba previsto para hace un año, pero bueno, en ese momento con el confinamiento y la pandemia, Ana me llamó para decir, se pospone, no se suspende. Y yo, pues por mí encantado. Claro, pasando los meses pensé evidentemente, y entiendo ya, habrá otras cosas, y no, cuando me volvió a llamar para decir, oye, que lo retomamos, pues muy agradecido, muy contento, además de este centro... que como comentaba antes, pues ya he sido alumno, he venido como escritor, ya... Esta es tu casa, Miguel, y estamos encantados, de verdad que sí, de haberte tenido aquí, de haberte escuchado y recomendar a cuantas personas estén interesadas en el personaje y en leer buena literatura, la lectura de tu libro. Aníbal, que tengas muchísimo éxito. Y bueno, entre ellos mañana es el día del libro y tal vez tengan algunas personas la posibilidad de verte en alguna de las... No sé cómo lo habrán organizado este año. Pues no, este año no voy a firmar. ¿No? Sí, ahí en Zaragoza se ha organizado una feria y demás, pero bueno, ya sabes que generalmente se presta mucho más atención a las novedades del año. Sí, y este ya es de hace año y medio. Entonces, bueno, pues... se ha quedado sin firma de San Jorge, sin firma del Día del Libro este año. Pero bueno, claro que sí. Está disponible en librerías en todas las librerías prácticamente. Tiene una buena distribución. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Miguel, y a todos ustedes también. Esperemos que haya sido esta sesión de acercamiento a un personaje tan interesante, pues que la hayan podido disfrutar. Buenas tardes.